rápido, estructuras de ahorro de agua, capacidad de adaptación a la sequía, por ejemplo, botando las hojas o achicando las hojas. O sea, este desierto tiene adaptaciones que son súper útiles que eventualmente podríamos ocupar en una comuna como Vitacura, en nuestras casas, y también nos dan como esperanza de que uno podría pensar en hacer jardines que tengan un nivel de crecimiento, floración, cobertura, interés, perfume, biodiversidad extraordinario, con gastos de agua que son radicalmente más bajos de lo que estamos ocupando ahora. Y eso es obviamente lo que queremos hacer en Vitacura. ¿Ok? Desierto florido, alta densidad, floración absolutamente alucinante. Pero lo interesante es que cuando uno empieza a combinar más fino y se queda como con más de lo que es evidente, que es como lo que uno ve en la foto desde el punto de vista del color, tal vez de las asociaciones, de la belleza, uno empieza a darse cuenta que plantas que tal vez sean muy cercanas, y acá tenemos dos tipos distintos de alstromerias en el fondo, estas dos especies tienen adaptaciones que son totalmente distintas desde el punto de vista, por ejemplo, de cómo crecen. Ambas se desarrollan después de una lluvia durante el desierto florido, como que se llama, pero lo increíble, como se llama, es que estas plantas, a pesar de ser muy cercanas, tienen formas de crecer totalmente distintas y tienen que ver con las plantas con las que se asociaron. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a tratar de ir dilucidando. Desierto costero, primera línea. Fíjense, esto es un sistema que durante el invierno, la primavera y probablemente ni siquiera toda la primavera, verde espectacular, lleno de flores, color, perfume, un montón de vida, pero después de que llega el verano, esto se seca completamente. O sea, este es un sistema que vamos a llamar de ciclo frío. Crece, se desarrolla y florece durante el invierno esencialmente y parte de la primavera, pero cuando llega el verano, prácticamente todo este sistema se pone a dormir, cae en latencia, se ve seco, pero no está muerto, solo está en latencia, y obviamente no vamos a tener más flores, por lo tanto es un sistema de ciclo frío. ¿Ok? Y eso es re importante porque cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, lo que pasa en Santiago, la zona central, Talca, La Serena, etcétera, en invierno es el momento en que nuestros cerros se ponen verdes y se llenan de flores. Se ponen verdes durante el invierno y florecen terminando el invierno en la primavera muy temprana. Y eso quiere decir que estas plantas adaptaron sus ciclos de crecimiento, su desarrollo, cuando hay agua en el suelo y temperaturas aptas para el crecimiento. Por lo tanto, vamos a hablar que en el caso puntual del sistema semiárido y mediterráneo, que sería el sistema que va desde Copiapó hasta Concepción, nuestro sistema es esencialmente un sistema que se conoce como de ciclo frío. Y de hecho, eso es súper importante de entender, porque cuando uno entiende que hay plantas que tienen ciclos distintos de crecimiento y por lo tanto eventos distintos de brotación y de floración, uno va a ser capaz de armar una comunidad vegetal, un conjunto de plantas que viven juntas, que van a tener a lo largo de una buena cantidad de meses crecimiento y floración, porque en esto de los ciclos hay que entender que los ciclos no son un blanco y negro, son muchos matices de grises. Plantas que parten muy temprano, como por ejemplo esta orquídea, esta clorea que ustedes ven acá, que florece prácticamente en pleno invierno, y sin embargo esta otra clorea, que es otra, fíjense cómo esta todavía florece cuando está todo verde, sin embargo, esta otra florece cuando está todo absolutamente seco alrededor. Ambas crecieron y se desarrollaron durante el invierno, sin embargo, su floración es en épocas distintas y por lo tanto hay toda una suerte como de continuo donde vamos a tener crecimiento, floración, fructificación, etcétera. Y eso es re interesante porque de alguna forma nos va a permitir hacer comunidades vegetales que tengan esto que estamos tratando de buscar, que es un sistema multiciclo. ¿Y qué significa eso? El sistema multiciclo es un sistema vegetal, un sistema o una comunidad de plantas, muchas plantas creciendo en el mismo lugar, donde tenemos la posibilidad de poner un montón de plantas distintas, lo que forma una comunidad vegetal rica y diversa. Y lo interesante es que esta comunidad multiciclo tiene un montón de plantas distintas que tienen momentos de desarrollo y de floración que son totalmente distintos y por lo tanto va a permitir que yo tenga a lo largo de prácticamente todo el año un jardín que tiene crecimiento, floración, cobertura, belleza, eventualmente producción de semilla o tal vez de biomasa o tal vez de fruto, pero como les digo, súper relevante floración como un atributo de belleza. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo se aplica esto? O de alguna forma, ¿cómo eventualmente uno podría entenderlo? Y fíjense,
Este es un ejemplo de un corredor biológico de una comunidad vegetal que está pensada para atraer insectos benéficos y para sostener polinizadores en un viñedo. Esto podría ser, por ejemplo, parte del Parque Bicentenario, y un trabajo que está haciendo la Jimena Nasal Cerro Arriba con una siembra. Podría ser lo que próximamente vamos a ver en el jardín educativo, que también se está armando en el Bicentenario, o tal vez lo que veamos en algunas de las plazas de la comuna, donde, por ejemplo, en pleno invierno vamos a ver que partes de las plantas, como podría ser, por ejemplo, esta viña, fíjense cómo el viñedo está totalmente sin hoja, duerme plácidamente, esto es pleno invierno, y sin embargo, debajo del viñedo ustedes pueden ver que hay un montón de pasto verde, así fosforescente, porque ese pasto está en plena actividad vegetal, está creciendo, desarrollándose, porque es una planta de ciclo frío, mientras que la viña no le gusta el frío, está en latencia, duerme entre comillas plácidamente y va a desarrollarse o va a crecer durante los meses de verano, que es lo que vamos a llamar un crecimiento de ciclo cálido. ¿Ok? Fíjense acá, lo mismo. Fíjense, acá acabamos de hacer la poda, esto es el mes de julio. Vamos a ver que algunas de las gramíneas que ocupamos en este corredor biológico son de ciclo cálido, parecen muertas, están secas, están durmiendo plácidamente. Sin embargo, otras gramíneas, que son en este caso nativas en el sentido estricto, como la jaraba caudata, está verde fosforescente, porque ella viene de un sistema donde hay temperatura razonable, que es la zona central de Chile, y agua durante el invierno, y por lo tanto esa gramínea va a estar en desarrollo, creciendo a toda velocidad durante todo el invierno. Ella es una planta de ciclo frío. ¿Ok? Ahora, en esta cosa que hablamos del ciclo frío y del ciclo cálido, hay que entender cómo se llama que los ciclos no son una cosa... Esperen, denme un segundo mientras logro que los perros no hagan ruido. Un segundo. Ya, perdonen, que están ladrando los perros. Entonces, lo que les decía, tenemos esta cosa, como vemos, que es evidente que hay un ciclo activo y un ciclo que no está activo. El ciclo frío, verde fosforescente, el ciclo cálido, en pleno invierno, café, no hay actividad vegetal. Sin embargo, en esta cosa de los ciclos, fíjense cómo ocurre una suerte como de traslape entre la brotación de la parra, que sería el inicio del ciclo cálido, y muchas de las gramíneas, nativas en el sentido estricto, como esta jaraba caudata, obviamente nuestros chaguales, nuestras pullas, que están siempre verdes, también están en crecimiento activo o verdes. Significa que, de alguna forma, no existe esto del ciclo de crecimiento y el ciclo inactivo como una cosa, como un corte brusco, sino que ocurre que los ciclos en general son una suerte como de continuo de ciclo. Y eso permite que, por ejemplo, algunos eventos de brotación o de floración de ciclo frío tardío, como podría ser, por ejemplo, Steringium, de alguna forma es concurrente con el inicio de la floración del ciclo cálido de estas salvias, de estas perovskias o eventualmente de estos hinojos. ¿Ok? ¿Y por qué eso es tan importante? Porque al final el hecho de que estos ciclos de crecimiento se superpongan van a permitir que ustedes armen una comunidad vegetal, y eso es parte de las cosas que nos pidió la alcaldesa, porque quiere una comuna que florezca prácticamente todo el año, quiere una comuna que tenga belleza el año entero, quiere una comuna que tenga cobertura permanente y quiere una comuna que ofrezca condiciones favorables para la vida silvestre, y eso significa polen, néctar, semilla, biomasa, fruto, hábitat. Para que eso se logre, o para que ustedes lo logren en sus jardines, necesitan entender cuándo crecen las plantas y qué ciclos tienen para hacer como esta suerte de encadenamiento de ciclos. ¿Ok? Fíjense acá en cambio. Fíjense en la foto anterior, como todavía, perdón, sigue todo bastante verde. O sea, si miran en esta foto, ustedes van a ver que esencialmente uno ve puras hojitas verdes por todos lados. Está un poquito más bronce, producto que la planta tiene ese pigmento, pero en general uno tendería a decir que este jardín es verde. Sin embargo, un par de semanas después, está ocurriendo que el ciclo frío, que son las plantas que crecen en invierno, está empezando a terminar. Las plantas se están empezando a poner cafecitas. Estas plantas
Parece que perdimos a nuestro invitado. Les pedimos paciencia, puede que se haya caído su internet. Vamos a averiguar qué pasó. Ahí está, ahí, Cristóbal. Parece que se salió tu presentación. Está silenciado. Qué extraño, se silenció solo. Pero vamos, está, ¿cómo se llama? Déjame apagar la cámara para quitarle bytes y vámonos a la presentación. Muchas ¿Se ve ahí? gracias. Todavía no, pero yo creo que igual puede que tu internet esté un poquito lento. Ya. Oye, ¿en qué parte quedó? Manuela. ¿Sí? ¿En qué Todavía parte no la quedó? veo. Comparte de nuevo, por favor. Ok, Yo creo que tenéis que cerrar y compartir. dame un segundo. Déjame volver a compartir. A ver. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Acá está. Aquí ¿En qué parte? estábamos. En esta diapositiva ¿En estábamos. esta Así que, diapositiva de acá? sí. Perfecto. Entonces, fíjense acá, como todavía está el jardín totalmente verde, a pesar de que estamos ya como en primavera, esto debe ser como noviembre más o menos, o fines de octubre, pero sin embargo, si ya nos vamos a diciembre, fíjense cómo el ciclo frío terminó. Tenemos, como que se llama, todas estas plantas que están absolutamente secas, como que se llama, terminaron ya su ciclo. Que no quiere decir que estén muertas, se terminó el ciclo. Denme un segundo. Ahí sí, Manuela, ¿se escucha? Sí, te Ya, escucho. que estaba reacomodando el micrófono que está medio por salirse. Entonces, fíjense cómo se llama, como en esta foto vemos que todavía está absolutamente todo verde. Sin embargo, en esta foto siguiente, un par de semanas después, las plantas que eran de ciclo frío, que crecían durante el invierno, se están yendo a latencia. Sin embargo, las plantas que son de ciclo cálido, como los jacarandás, las salvias, los erianthus siguen absolutamente verdes, y eso significa que en la naturaleza hay una suerte de ciclos que se superponen, y eso es súper importante entender, porque si queremos tener floración durante el año entero, hay que entender que hay plantas que tienen tiempos de trabajo distintos, y por lo tanto las combinaciones de plantas que ustedes hagan tienen que considerar eso para tener una comunidad que florezca la mayor cantidad posible de tiempo. ¿Ok? Esto es el final del verano. Acá está pasando una cosa muy loca, porque en este caso puntual, las plantas que estaban totalmente amarillitas y café se están volviendo a poner verdecitas, porque ya cayó la primera lluvia, como se llama. Esto ya terminó el verano, estamos en otoño, y esa es la señal que estas plantas de ciclo frío estaban esperando. Ellas se van a empezar a poner verdes. Sin embargo, las plantas de ciclo cálido, como los erianthus, que estaban verdes fosforescentes durante todo el verano, ahora están completamente café, porque a ellas les toca ahora irse a dormir durante todo el invierno para volver a despertar durante la primavera. Entonces, esto es interesante, porque al final, si tengo plantas de ciclos distintos, tengo eventos de crecimiento distintos, y eso es re importante desde el punto de vista, por ejemplo, de la cobertura, y muy importante desde el punto de vista de sostener la comunidad que crece bajo el suelo, que depende de los fotosintatos, de los exudados de las raíces, de esta suerte como de transpiración azucarada que sueltan las raíces para sostener hongos y bacterias en el suelo. Pero al mismo tiempo es re interesante entender esta cosa del ciclo, porque en este caso puntual, por ejemplo, entiendo que una planta de ciclo frío o relativamente plástica, en realidad como una salvia leucanta, pero que tiene actividad durante todo el invierno, podría ser, por ejemplo, una fuente de alimento, además de belleza. Fíjense lo linda que está con ese color violeta, morado, que es una preciosura. Esta planta, entre otras cosas, va a generar una cantidad de néctar súper importante que va a permitir sostener a los colibríes durante prácticamente todo el invierno, porque puntualmente en esta zona donde está esta viña,
el material vegetal, o más bien las comunidades de colibríes, bajan y vuelven a los valles durante los meses de invierno y tienen que encontrarse con alguna fuente de alimento. Su fuente principal es el quintral, pero como es una planta que la gente no quiere mucho y que arranca, le vamos a dar con una planta que no es nativa, pero que es muy, muy extraordinaria y con un potencial invasor cercano a cero, como es la salvia leucante y la salvia índigo. Vamos a aprovechar de proveerla del néctar que necesita para tener la energía que esta ave necesita. ¿Ok? Y luego se repite el ciclo y se repite una y otra vez con estas plantas que crecen en épocas distintas. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirve entender esto? ¿Cómo podría yo eventualmente aplicarlo en el jardín, en mi jardín, en el jardín de ustedes, o eventualmente en la comuna? Y esta es una foto clásica, la entrada de mi casa. Mi jardín, normalmente invito a mucha gente durante el verano a que lo vea, un jardín que está relativamente bonito, tiene un montón de plantas, flores, siempre hay algo interesante que mostrar, pero cuando llegaba el invierno me encontraba con que muchas de las zonas que habían sido muy atractivas e interesantes durante los meses de verano se transformaban en algo bastante deprimente. O sea, llegaba el invierno, los arbustos o los árboles botaban las hojas, algunas de las plantas desaparecían del todo con el frío y me encontraba con un jardín que era esencialmente un continuo de hojas secas, siempre las dejo en el suelo, jamás levanto las hojas, solo las ordeno, y plantas que son un puro palerío, y obviamente eso es súper deprimente, y no solo deprimente desde el punto de vista de lo que nos pasa a nosotros, seres humanos, con todo lo que es la floración, sino que al mismo tiempo también desde el punto de vista de la, por ejemplo, biodiversidad, hay un montón de vida silvestre que depende de la actividad vegetal durante los meses de verano. Esto es, como les dije, ponen néctar, semilla, fruto, biomasa, etcétera. Pero además desde el punto de vista de la biología del suelo, si yo no tengo plantas que tengan actividad fotosintética, que estén verdes y trabajando, eso significa que la microbiología del suelo en sus dos primeras etapas o en sus dos primeras partes de la cadena trófica, que son hongos y bacterias, no tienen esta energía que las plantas les entregan para poder desarrollarse y por lo tanto pasan un montón de cosas en el suelo que no son especialmente ¿okay? Desde el punto de vista de sostener la biodiversidad. Entonces, la pregunta es cómo resuelvo, de alguna forma, qué podría yo hacer para que mi jardín no sea tan feo. Y eso se llama multiciclo, entender esto de que hay plantas que tienen actividad en épocas del año distintas. Y eso significa que cuando cae la primera helada importante, hacia fines de mayo, en mi casa, en Colina, hay una planta que a mí me gusta mucho, que se llama Polygonum amplexicaulis, que tiene una floración extraordinaria, es bastante ecosistémica, muy buena cobertura, muy buen crecimiento, un poco sedienta, pero la sostengo infiltrando agua durante el invierno, alimento el acuífero en el fondo. Fíjense cómo se pone café bastante fea y eso significa que la entrada de mi casa podría no ser especialmente interesante si veo que una buena parte de la cobertura, entre comillas, parece muerta, ¿ok? Sin embargo, cuando ocurre ese primer evento importante de frío y cae una lluvia o eventualmente riego, plantas que estaban esperando que eso ocurriera empiezan a emerger, como por ejemplo esta Watsonia borbónica, una planta sudafricana de ciclo frío que hace su crecimiento, se desarrolla durante los meses de invierno y no es la única, porque a pesar de que la foto no está especialmente buena, junto con la Watsonia borbónica hay otra planta que va a empezar a aparecer que se llama Eleborus dacaya, que probablemente va a demorar un poco más que la Watsonia, pero fíjense cómo desde la base de este suelo que está con tallos secos, un poquito pixelado, pero donde está mi manito se alcanza a ver, y mucho mejor en esta foto, fíjense como ya en el mes de julio está prácticamente del todo cubierta, acá abajo hay un montón de este palerío seco, está prácticamente completamente cubierta con una planta que durante todo el invierno no solo va a hacer fotosíntesis, sino que además, como se llama, va a tener una floración absolutamente alucinante, a pesar de que en el caso puntual de este Eleborus todavía no veo mucha vida, actividad de insectos alrededor, pero sin embargo voy a tener un jardín que va a tener un atractivo durante los meses de invierno porque va a haber una muy, muy buena cobertura, no solo de los Eleborus que están empezando a salir, esto es mes de julio, sino que además de los ciclamen, las violetas de Persia, que ya la verdad habían florecido durante todo el otoño en estos mismos espacios, y eso significa que tengo otro evento más de floración que se suma a todos los eventos que ya de alguna forma describí.
Entonces, eso permite que en un mismo lugar ustedes tengan un ciclamen floreciendo en otoño, los heleboros durante todo el invierno, las watsonias borbónicas durante la primavera, y después durante el verano y una parte importante del otoño también vamos a tener al Polygonum amplexicaule floreciendo absolutamente de manera gloriosa, y con eso tenemos lo que vamos a llamar un jardín multiciclo, entendiendo que además la posibilidad de poner material vegetal es absolutamente infinita. Iris ungicularis, Iris hollandica, Alstroemerias nativas, Cicirrhinchum striatum, Graminoide, Graminifolium, chilense. O sea, tenemos un montón de plantas nativas y un montón de plantas exóticas que se comportan muy bien con la sequía y que no son invasoras, como se llama, para hacer una secuencia de floración que va a durar durante prácticamente todo el año y donde el jardín de ustedes va a tener un atractivo permanente. En pleno verano van a aparecer después de las Watsonias y antes de los Polygonum estas amarilis, que son una maravilla, de un color súper intenso y espectacular. Y también van a aparecer algunos gladiolos, algunos allium, en el caso puntual, y les estoy mostrando siempre el mismo lugar. Acá abajo, fíjense cómo se alcanzan a ver los Polygonum amplexicaules que están empezando a brotar. Todavía esto es primavera relativamente temprana, noviembre, fines de noviembre, pero fíjense cómo estos Allium sphaerocephalum salieron entre medio, cómo salieron estas varas de gladiolo que son espectaculares, y los anigosantos ya están terminando su floración, y por lo tanto he tenido un evento tras otro de flores en un muy pequeño espacio. ¿Ok? Ahora, ¿qué es interesante también? Porque no solo tengo floraciones distintas, que podría ser la oportunidad de tener polen y néctar, por ejemplo, o de tener belleza, sino que si hay alguno de ustedes que tenga alguna afición o le guste el color o necesite un jardín que sea súper dinámico, van a ver cómo este jardín fue cambiando desde colores más burdeos, eventualmente más frambuesas, a colores de rojo mucho más intensos para volver a un color fucsia más oscuro. O sea, esta cosa del multiciclo y de entender cuándo y cómo les va a permitir armar comunidades vegetales que les van a permitir, entre otras cosas, armar sistemas de plantación que pueden tener desde el punto de vista del color unos tremendos cambios, y eso hace que el paisajismo sea súper emocionante, que es parte de lo que ustedes van a ver en estos veredones y en estas plazas y espacios públicos que vamos a empezar a intervenir y que estamos interviniendo ya en la comuna de Vitacura. ¿Ok? Y acá tenemos otro ejemplo clásico. Invierno, jardín feo, pasa mucho que algunas de nuestras áreas verdes, privadas y públicas, viene el invierno y quedan con bastante palo seco. Sin embargo, tenemos plantas que eventualmente nos pueden ayudar. Todavía es bastante chiquitita, ahora ya está mucho más importante este narciso, esta foto desde el 2019, antes de que nos encerraran. Y fíjense cómo, a pesar de ser pleno invierno y no estar especialmente emocionante, este narciso ya tiene al menos una floración y un perfume alucinante. Y fíjense cómo en la base de este narciso está empezando a aparecer otra planta, al igual que acá, esto es fines de invierno, alrededor del mes de agosto, que es una Aquilegia vulgaris. Fíjense acá, han pasado algunas semanas, como ya está saliendo esta Aquilegia, y tenemos esta Perovskia atricipifolia totalmente durmiendo, de alguna forma totalmente latente. ¿Y por qué es interesante esto? Porque de alguna forma esto es una forma de plantar que apela a tratar de entender cómo funcionan las comunidades vegetales en la naturaleza y que nos van a permitir, en esta cosa del ciclo y de entender los requerimientos de las plantas, tener en un muy pequeño espacio, por ejemplo en este caso, dos eventos distintos de floración, siempre por ejemplo la paleta de los azules. En primavera temprana, ahora las Aquilegias gloriosas, un par de semanas, mientras va brotando la Perovskia muy lentamente, y donde de alguna forma esa Perovskia, como se llama, va a cubrir después durante todo el verano y va a florecer espectacular. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Y hay un montón de preguntas que están súper choras en el chat que tienen que ver con las podas, porque efectivamente cuando uno hace, como se llama, esta cosa del multiciclo, y es parte de lo que vamos a hablar en la segunda parte de esta clase que tiene que ver con arquitectura vegetal, hay que entender claramente cuál es el comportamiento, el requerimiento y el funcionamiento de las plantas para entender cuándo eventualmente tengo que hacer, por ejemplo, el trabajo de poda, tratando de hacer que ese trabajo sea ojalá una sola vez en el año.
que es lo que estamos pensando de armar en Vitacura. O sea, estamos armando comunidades vegetales, ustedes las van a empezar a ver en la comuna, por ejemplo, en Manquehue, donde probablemente una sola vez en el año hagamos alguna poda relativamente drástica, porque es el momento donde el cambio de ciclo nos permite podar una para que de alguna forma aparezca la otra, sin perder floración y permitiendo que el ciclo que inicia cubra la mayor cantidad posible de suelo en la menor cantidad posible de tiempo, porque lo que no queremos es tener un suelo que esté sin vegetación. Y el hecho de entender el momento de poda o de entender cómo de alguna forma se agrupan, se asocian y cuáles son las plantas que tenemos que poner, nos va a permitir, por ejemplo, en ese pequeño espacio tener 3 eventos de floración. ¿Y cómo se hace eso? Entendiendo que las plantas tienen distintos ciclos. Nos van a permitir, por ejemplo, tener un invierno esencialmente en blanco y con fragancia, y nos van a permitir después tener esencialmente mucho azul, para terminar después, por ejemplo, en una buena cantidad de celeste, de ese color de la peropsia ya durante el verano. O sea, muchos ciclos que fueron cambiando uno detrás de otro gracias a este tema del ciclo. Y no solo un evento, sino que tal vez 4, tal vez 3, tal vez 5, con cambios muy interesantes en la paleta de colores, y al mismo tiempo entendiendo que el hecho de que cambiemos la comunidad vegetal, como se llama, nos va a permitir, entre otras cosas, disponer de una variedad de polen y de néctar no solo muchos más meses desde el punto de vista de la cantidad de tiempo que voy a tener flores, sino que al mismo tiempo me va a permitir generar condiciones, por ejemplo, para insectos distintos. Tal vez en primavera temprana podría favorecer, por ejemplo, el control biológico, las moscas de las flores. Tal vez a mediados de verano podría pensar en favorecer algunas poblaciones de mariposas que eventualmente podrían llegar a mi jardín. O tal vez a fines de invierno, por ejemplo, podría tener polen para abejas nativas que hacen su trabajo en primavera temprana. Entonces, esta cosa del multiciclo es alucinante porque permite ciclos de floración que no se pueden creer, cambios radicales en los jardines cada 3 semanas y además tener, por lo tanto, belleza y un jardín que es ultra dinámico y ultra interesante también desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con la biodiversidad. ¿Ok? Ahora, parte de esta técnica, y es lo que vamos a ir desarrollando, tiene que ver obviamente con entender cuáles son las plantas, cómo crecen, cómo se desarrollan, cuáles son sus densidades, cuándo es el momento de plantarlas, cuáles se pueden asociar. No solo basta con entender el ciclo, hay que entender también un tema súper interesante que tiene que ver con la arquitectura. Y eso es súper interesante de entender en el fondo. Y también hay que entender a tratar de dilucidar cuándo es el ciclo, porque les va a pasar con flores tan locas como las azucenas, que es esta flor rosadita, yo creo que muchos de ustedes la han visto en los caminos, en el campo, típica flor que a veces uno lleva de repente a una ermita o de regalo, no tengo idea, que uno ve como en las casas de campo, donde esta planta tiene hojas durante el invierno y flores a fines del verano. Y por lo tanto, ¿cuándo es el ciclo? Y vamos a referirnos siempre al ciclo de crecimiento de una planta en el momento en que esa planta tiene hojas y tiene actividad fotosintética. Puede que en algunas plantas, como nuestras añañucas, por ejemplo, algunas de ellas, o tal vez algunas plantas como estas, por ejemplo, amarilis, o podría ser eventualmente, por ejemplo, algún frutal, las hojas no necesariamente coincidan, por ejemplo, con el momento de la floración. Le vamos a prestar especial atención a todo lo que tiene que ver con el momento de hojas, porque ese es el momento en que nuestra planta se encuentra en actividad de crecimiento. ¿Ok? Ahora, hay una pregunta que está buena que tiene que ver, de Pauline, que tiene que ver con los colores. Y hay que cachar porque yo no podría afirmar que, por ejemplo, que los colores tengan que ver necesariamente con los ciclos. O sea, yo creo que mucho más que mirar, Pauline, el color de las flores, es súper importante que te concentres más bien en el momento en que hay hojas. Te va a pasar con muchas plantas, por ejemplo, que tienen hojas el año entero, y obviamente ahí es más difícil entender cuándo hay ciclo frío o ciclo cálido. Sin embargo, el lugar de origen te va a decir mucho de eso. O sea, si tu planta viene a un lugar donde hay mucha nieve y hielo durante el invierno, tu planta va a ser de ciclo cálido, como podría ser, por ejemplo, un liquidámbar, o podría ser, por ejemplo, un Acer palmatum, o podría ser eventualmente algún árbol frutal, ¿ok? Pero si tu planta tiene hojas durante el verano, el invierno, o florece durante el invierno, por ejemplo, o muy temprano en la primavera, probablemente esa planta sea, de hecho, de
ciclo frío, ¿ok? Así que préstale mucha atención más que a las flores, Polín, préstale más atención al momento en que tenemos hojas, ¿ok? Ahora, ¿por qué esta cosa del multiciclo es tan importante desde el punto de vista como la biodiversidad? Pero es súper importante desde el punto de vista del color, porque cualquiera de ustedes que tenga algún gusto, alguna afición, o les fascina el tema del color, o esta cosa de que el color cambie en el jardín, la base de la dinámica del color es el manejo del ciclo. Porque si ustedes aprenden y entienden esto del manejo del ciclo, van a tener jardines que cada 3 semanas cambian radicalmente en la expresión de la paleta de color que tenga, como por ejemplo el jardín que les estoy mostrando ahora, donde el blanco y el azul son las plantas que yo llamaría de ciclo frío tardío, ciclo cálido temprano, plantas que florecen a fines de invierno, principios de primavera, eventualmente mediados de primavera. Sin embargo, un par de semanas después, a pesar de que todavía siguen los azules, fíjense como las plantas que vienen próximas a florecer con flor rosadita están avanzando a toda velocidad para desplegar todas sus flores un par de semanas después, cuando ya el azul simplemente ya no existe. Fíjense como el blanco de la libertia o el azul de los iris sibírica simplemente ya se fueron, ya no existen, terminó la floración. Y sin embargo, este jardín pasó del azul y blanco a tonos esencialmente de rosado, y entre una foto y otra hay solamente 3 semanas. Entonces, eso es súper interesante. Y un par de semanas después, 3 semanas después, ese color rosado pálido simplemente desapareció, y vamos a tener que en su lugar aparecen un montón de plantas distintas que son de colores más frambuesa, rosados intensos. Cambia radicalmente la forma de las flores, la textura de las flores, como se llama, y por lo tanto, al cambiar las flores también cambia el insecto que yo eventualmente pueda atraer para polinizar. Sin embargo, en ningún momento yo saqué alguna planta o puse una planta. Todas están acá, están creciendo juntas. Son plantas no solo compatibles desde el punto de vista del ciclo, sino que son compatibles también desde el punto de vista de la capa, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿ok? Entonces, eso es súper alucinante, porque estoy ocupando plantas que tienen ciclos distintos, pero que son compatibles desde el punto de vista de la capa, arquitectura, pero eso es para la próxima clase, ¿ok? Pero la pregunta, porque mucha gente te dice, oye, pero necesariamente tengo que podar a ras, están preguntando ahí en el chat, o tengo que pasar por todo esto seco, o tengo que hacer un mantenimiento así como pasar con una suerte de motosierra, o pasar por esa experiencia de tener una buena parte del jardín seco mientras brota la segunda parte, y la respuesta es absolutamente no. De hecho, la diversidad del mundo vegetal y las adaptaciones de las plantas permiten que uno tenga esencialmente un jardín que tiene verde prácticamente el año entero, y que eventualmente podría, por ejemplo, tener un requerimiento de mantenimiento bajísimo, dependiendo de, obviamente, las condiciones del lugar que ustedes tengan, y por lo tanto de la comunidad vegetal que eventualmente ustedes puedan ocupar en ese lugar. O sea, no es necesario pasar por lo café, no es necesario necesariamente podar todo, pero eso obviamente tiene que ver con, como se llama, las plantas que eventualmente yo pueda ocupar, porque esas plantas van a definir obviamente cómo se comportan y qué requerimiento de mantenimiento tienen. Y de hecho, pensando ya en un paisajismo que tenga un requerimiento de agua como radicalmente más bajo, y esto es un ejemplo de paisajismo en una comuna vecina a Vitacura también, en Colina, en la zona de Chamicero, como se llama. Acá tenemos una comunidad vegetal que es de ciclo frío y ciclo cálido. Tenemos los dos tipos de plantas, donde el requerimiento de mantenimiento es muy Cristóbal, bajo. quedó tu micrófono un poco lejos. Lo tengo encima de la boca. Está ahí medio inquieto, parece, porque se mueve un poco el micrófono. Nada, lo tengo acá. Revisa bien si está fuerte el volumen de tu computador, porque te juro que lo tengo en la boca y estoy gritando. No se escucha, Cristóbal. ¿Te escucha despacio? ¿Aló? ¿Te escucha? Todavía te escuchamos lejos. Te juro que ya estoy casi me voy a ponerme a cantar ópera. Ahí, quédate ahí. Ya, me da risa porque estoy exactamente en el mismo lugar y bueno, da lo mismo. Lo importante es,
ustedes pueden hacer un multiciclo que tenga un requerimiento de mantenimiento mucho más bajo. Por ejemplo, con plantas que vengan de sistemas semiáridos, y este es un ejemplo de un proyecto en Chamicero, donde el material vegetal en general tiene muy bajo requerimiento porque el crecimiento es más bien bajo, porque vienen de lugares del mundo donde el estrés hídrico es muy importante y por lo tanto, porque naturalmente esas plantas tienen tendencia, sobre todo si las regan poco, a tener muy poco desarrollo y por lo tanto va a tener muy poco requerimiento de poda. ¿Ok? En el caso puntual de este jardín tenemos también dinámicas de color, una expresión bien alucinante de la floración. Hay ciclos de floración, hay cambios radicales en el color. Fíjense como acá tenemos un montón de salvias distintas, salvia canariensis, salvia leucanta floreciendo, en este caso en ciclo cálido continua. Esta se va a ir durante el invierno y va a quedar la salvia leucanta. Fíjense cómo el ciclo frío ya terminó. La Stipa caudata nativa en el sentido estricto está en latencia, está cafecita, pero está llena de semilla comestible. El romero rastrero, que también es de ciclo frío, no está floreciendo, está descansando plácidamente. La Scalonia rubra nativa, no en el sentido estricto, por lo tanto exótica de este sistema, está en floración. Por lo tanto es de ciclo cálido, y otras plantas como los Celtia australis, etcétera, van a estar también en pleno ciclo de crecimiento. Por lo tanto tenemos un sistema de ciclo frío, de ciclo cálido, creciendo simultáneamente con un requerimiento muy bajo de mantenimiento y donde no necesariamente pasamos por el evento del jardín café o feo en el fondo. ¿Ok? Y esto es muy loco porque cuando uno piensa, como se llama, en esta cosa de las plantas creciendo juntas o eventualmente las plantas como medias enredadas, fíjense que si uno mira esto, probablemente uno diría, pero ¿cómo? Estas plantas se están enredando, está creciendo la salvia entre medio de la Scalonia rubra y por lo tanto una planta va a ahogar a la otra. Pero lo que hay que entender es que en la naturaleza, como se llama, mucha de esta cosa de la distancia de plantación, entre comillas, no corre. Las plantas crecen mucho más apretadas de lo que uno normalmente las coloca en un jardín, porque cuando tuviste 450 millones de años de evolución, aprendiste a que normalmente tu compañera va a crecer prácticamente encima tuya y tuyo, y tuviste que adaptarte y por lo tanto generaste un montón de adaptaciones alucinantes como la arquitectura vegetal, los sistemas radiculares, los ciclos de actividad, los órganos de reserva, para poder crecer con muchas otras plantas y competir y prevalecer y no desaparecer del sistema. Por lo tanto, aprendieron a formar lo que se llama una comunidad vegetal, que es una gran cantidad de plantas de la misma o de distintas especies creciendo en un mismo lugar y por lo tanto compartiendo suelo y recursos como luz, agua, CO2, etc. ¿Ok? Pero es loco, porque al final cuando uno piensa esto del multiciclo, y en general en las fotos que les he mostrado, uno debería tender a pensar que esto es bastante fácil y que el multiciclo es un ejercicio como de mezclar un montón de plantas juntas que solamente crezcan en épocas distintas. Pero eso absolutamente no es el caso. De hecho, en muchas de las comunidades que hemos armado en Vitacura, con la Daniela, con, ¿cómo se llama?, con Miguel, con la Trini, con toda la gente que hemos estado, con Fernando ahí trabajando, en todo el trabajo que hemos hecho juntos en estos años y con la alcaldesa, obviamente, hay que entender que no cualquier planta va con cualquiera. O sea, no basta con que tengan ciclos que sean compatibles, sino que hay que pensar que hay que meter otro tema súper relevante que tiene que ver con la arquitectura vegetal y con la capa. ¿Ok? Capa. Quédense con esa palabra, porque eso lo vamos a ver la próxima clase. Ahora me interesa mucho que aclaremos todas las dudas que tienen que ver con esta cosa del ciclo, porque la verdad es súper complejo, pero al mismo tiempo súper sencillo, y me interesa que vayamos respondiendo las preguntas para que entiendan esta cosa de todas estas plantas que van viviendo o compartiendo como técnicamente el mismo lugar al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos leyendo las preguntas del chat. ¿O las queréis leer tú, Daniela? Esta pregunta está súper buena de la Lorena Lesmes, que tiene que ver con, en este sentido, comunidad vegetal. ¿Tú dejarías, por ejemplo, crecer las malezas? Y eso es una buena pregunta, Lorena, porque normalmente una maleza es una planta como que uno no quiere que crezca, ¿cachai? O sea, de hecho, a veces ocurre, por ejemplo, que hay plantas ornamentales que eventualmente podrían ser una maleza,
y yo te diría que ahora tengo tolerancia a dejar crecer algunas malezas, y lo vamos a entender en la próxima clase, porque en el fondo la maleza es una muy buena forma que tiene la naturaleza de decirte cuáles son los nichos o los lugares o los espacios en tu jardín que no supiste aprovechar. Si sale una maleza es porque en el fondo está creciendo una planta que no debería crecer. Y esa planta está creciendo porque hay un espacio libre, ¿cachai? Que ella puede ocupar. Entonces, cuando de alguna forma uno aprende a entender cómo podría reemplazar la maleza por una planta ornamental, uno de alguna forma va armando una comunidad vegetal multiciclo en el fondo y multicapa, donde todos los nichos o todo el espacio disponible se va ocupando con plantas que tengan un interés estético o biológico para ti. ¿Se entiende, Lorena? Oye, Cristóbal. Dime. También nos están como preguntando un poco sobre cómo trabajas tú las especies que hay en la exposición sur y norte. ¿Cómo trabajas con la sombra y con el sol la especie? Mira, esa pregunta es súper buena porque de hecho la próxima clase, Daniela, vamos a hablar exactamente de eso. Porque en el mundo vegetal, y eso tiene que ver con esta cosa de la capa, cuando uno arma un tema que tiene que ver con el ciclo, obviamente en la medida que uno va aprendiendo de plantas, uno va tomando un montón de plantas, por ejemplo, que tienen ciclos distintos. Por ejemplo, yo podría poner 4, 5, 6 plantas distintas que tienen épocas de floración diferentes, ¿cachai? Que de alguna forma me van a entregar una floración, un atractivo perfume, podría ser cualquier cosa, durante una buena cantidad de tiempo, ¿ok? Pero hay una cosa súper importante que tiene que ver con la arquitectura, ¿cachai? Que de alguna forma tiene que ver con la capa. Y la capa tiene que ver con la capacidad que tienen estas plantas de vivir juntas. Y la capacidad de vivir juntas tiene que ver con esta arquitectura. Y dentro de los atributos, Daniela... Cristóbal, se movió tu micrófono de nuevo. Ahí. ¿Escucha ahí? Dentro de las cosas o de los atributos, ¿cómo se llama? Que hay que tomar en cuenta de la capa, está la tolerancia a la sombra, ¿cachai? Entonces al final, efectivamente, la sombra define cuál es tu comunidad. Pero mucho más que hablar solamente como de norte y de sur, me importa mucho entender que las plantas todas tienen una cierta tolerancia a la sombra y que esa tolerancia a la sombra es dinámica. ¿Cachan qué alucinante? O sea, el hecho de que sea dinámica puede hacer que yo eventualmente podría tener, por ejemplo, Daniela, una planta totalmente con sombra durante el verano, pero tiene que estar totalmente con sol durante el invierno. Y eso podría ser, por ejemplo, una planta de ciclo frío, que está en actividad durante el invierno, debajo de un árbol caduco, que bota las hojas, ¿cachai? Y por lo tanto le llega todo el sol directo, pero durante el verano, que no soporta el sol y necesita la sombra, puede estar con un árbol que se llena de hojas y ella entra como en una suerte como de latencia, ¿cachai? Como que duerme. ¿Se entiende el concepto? Entonces, ese tema es súper interesante. Así que muy buena pregunta el que hizo respecto del norte y del sur. Oye, también nos están preguntando sobre el riego. ¿Cómo trabajas tú el riego? Si a lo mejor las plantas tienen distintos requerimientos hídricos. Miren, ¿Cómo lo hay haces dos tú? formas, esa es súper buena pregunta, porque uno podría eventualmente pensar, por ejemplo, en hacer una comunidad vegetal donde yo podría, por ejemplo, poner puras plantas que vengan de una zona geográfica que tenga un nivel de precipitación relativamente parecida. Podría, por ejemplo, armar un jardín nativo en el sentido estricto, con puras plantas de zona mediterránea, de la zona central, que tienen un requerimiento de agua, por ejemplo, de 400 litros por metro cuadrado al año. ¿Cachai? Y podría eventualmente hacer un sistema de riego donde yo me encargo de alguna forma de regar esos 400 litros, restándole la lluvia, para llegar al requerimiento de agua que esas plantas necesitan. ¿O existe otra forma? Y eso, qué buena pregunta, Daniela, porque ahí salen como temas para los cursos que deberíamos hablar a propósito de eso del riego. Yo podría eventualmente hacer un sistema de riego por goteo planta a planta. ¿Qué significa eso? Que el número de descargas de agua en estos sistemas de riego por goteo planta a planta, imagínense que tengo un árbol, estoy pensando en un quillay, y tengo un cubresuelo como podría ser, por ejemplo, una mirabilis, que es una planta nativa, o un Cicirrhinchum. Si yo le coloco un gotero al Cicirrhinchum y un gotero al quillay y pongo el riego 1 hora, las dos plantas van a recibir 4 litros por hora, que es la descarga que tiene un gotero durante la hora que va a funcionar el riego. 4 litros a cada una. Pero si yo le coloco 40 goteros al quillay y un gotero al Cicirrhinchum, voy a tener, en 1 hora de riego voy a tener 4 litros al Cicirrhinchum y 4 por 40 al quillay, 160 litros. Eso significa que yo podría eventualmente desarrollar un sistema de riego que distinga la cantidad de agua que le entrego a cada planta
poniendo una cantidad distinta de goteros en función del consumo que tenga cada planta. ¿Se entiende el concepto? ¿Quién preguntó, Daniela? Eso lo preguntó Carolina. Carolina Córdoba. ¿Cachai, Carolina? Entonces yo podría, como te digo, ocupar plantas del mismo lugar geográfico, por lo tanto el mismo requerimiento, o yo podría hacer mezclas de plantas que tengan requerimientos distintos, ocupando número de goteros en función del requerimiento de agua que cada planta tenga. ¿Me cachai? Entonces eso es súper interesante porque efectivamente nos va a pasar en la comuna, que de repente vamos a armar, por ejemplo, no sé, bandejones que tienen puros cubresuelos, pero de tanto en tanto van a tener un árbol. Por lo tanto, le vamos a entregar al árbol con este sistema una descarga de agua mayor y a los cubresuelos una descarga de agua menor, porque obviamente nos interesa cuidar hasta la última gota de agua que podamos ahorrar en la comuna. ¿Cuál es la meta de la alcaldesa, Daniela, de cuánto tenemos que bajar el consumo de agua en la comuna? Un 20% en total de la comuna. Que uno dice un 20% es poco, pero es una locura. No se imagina la cantidad de agua que es. No, es mucha agua, pero tenemos que poner todo nuestro granito de arena. Oye, Cristóbal, acá tenemos otra pregunta que habla sobre la arquitectura, además de la arquitectura y de las capas, pregunta Paulina, ¿hay plantas que no prosperan juntas por un tema de intolerancia radicular o de hojas? Mira, el tema de las hojas tiene que ver esencialmente con el tributo de la arquitectura vegetal, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Hay dos como temas que son súper importantes, y uno tiene que ver con la trama vegetal, y la trama vegetal es como la densidad de crecimiento. O sea, hay arbustos o plantas que tienen una densidad de crecimiento que es ultra densa y por lo tanto es muy difícil que una planta pueda crecer debajo, tal vez porque tiene una cantidad de sombra impresionante o porque tal vez otra planta no la va a lograr atravesar. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, así que les dejo la bala pasada. Y por lo tanto, obviamente, la trama es un atributo súper importante. Y lo otro es que efectivamente hay plantas que tienen sistemas radiculares que eventualmente pueden llegar a ser súper complejos para otras plantas si es que la actividad vegetal es simultánea. Por ejemplo, si yo tengo una altromeria, por decir una cosa, debajo de un quillay. No, estoy pensando debajo de un peral de flor. El peral de flor tiene actividad de verano. El sistema radicular de un peral de flor descansa y duerme plácidamente durante todo el invierno, mientras la altromeria nativa hace el trabajo porque es una planta de ciclo frío. Es poco probable que esos sistemas radiculares se molesten porque de alguna forma trabajan a horas diferentes. Pero si esas plantas trabajasen simultáneamente, es como que yo tuviera un local no sé, de que vendo berlines y los dos locales abrimos a la misma hora. Nos peleamos por los clientes, pero si uno abre en la mañana y otro abre en la tarde, trabajamos a horas distintas, por lo tanto, podemos trabajar muy bien porque trabajamos en horas diferentes. Ese es el concepto que hay que entender. Y el último tema, que es el tercero, en realidad tiene que ver con la compatibilidad desde el punto de vista de la arquitectura del sistema radicular, que ahí también entra la trama, la densidad, la alelopatía también, y eso tiene que ver obviamente con otro tema. ¿Ok? Oye, Cristóbal, y la última pregunta que tenemos, nos preguntan sobre el colorío. ¿Cómo haces tú para poder mezclar el multiciclo, multicapa y además integrar el colorío? ¿Y cómo lo haces para mezclar los colores? Miren, hay una... Se escucha poco, Cristóbal, acerca de nuevo el micrófono. Hay que una, cambiarlo para la próxima clase. No, estáis locos, es que grito más fuerte o más despacio, ni siquiera tiene que ver con el micrófono. Hay un tema súper interesante, Daniela, que tiene que ver, en parte lo que vamos a ver ahora, vamos a hacer una clase rápida de color para terminar este ciclo, porque efectivamente es súper difícil, ¿cachai? Cuando uno dice, pucha, ¿cómo lo hago para que el jardín se vea bonito, combine bien? Eso tiene que ver, ¿cómo que se llama? Con una técnica que nosotros ocupamos, o que ocupo yo más bien, porque la maca artista tiene mucho más habilidad que yo en ese aspecto, pero yo ocupo una técnica muy sencilla, yo no sé quién preguntó eso, pero que la voy a compartir en una de las clases para que aprendan cómo combinar colores de forma muy simple. Lo otro interesante tiene que ver con, obviamente, cómo sabe uno de ciclos y de arquitectura. Y eso tiene que ver con mucho de lo que les vamos a decir durante las clases, porque la verdad, mucha de esta información no te la cuentan, no salen en los libros, la información es muy vaga. Pero cuando ustedes empiecen a mirar las plantas con un poquito más de detención, y por ejemplo, empiecen a fijarse cuándo las plantas brotan, cuándo las plantas crecen, cuándo aparecen las hojas, inmediatamente ustedes van a saber cuándo es el ciclo. Eso es súper fácil. Y la próxima clase les vamos a enseñar a que miremos, ¿cómo se llama?
cómo crecen juntas, que aprendan cuáles son los atributos que ustedes tienen que poder observar para entender cuáles son las plantas, como se llama, que crecen juntas y que no se eliminan, entre comillas, unas a otras. ¿Se entiende? Cristóbal, y nos llegó una última pregunta de Paulina, que nos pregunta si los bulbos requieren mucha agua, dependiendo del tamaño de las flores, si es que requieren o no más agua. De las cosas que hay que entender de los bulbos, que es súper interesante, que los bulbos desarrollaron ese órgano de reserva alucinante, porque claramente tienen que hacer frente a alguna limitante tan potente desde el punto de vista del crecimiento, que van a tener que en algún momento desaparecer o irse a dormir. De alguna forma es su órgano de reserva. El tema de esta reserva tiene que ver normalmente con agua, o podría tener que ver eventualmente con temperatura, y por eso hay bulbos que salen en pleno invierno, me refiero de ciclo frío, y otros que son de ciclo cálido, que también podría corresponder con zonas del mundo donde no llueve en invierno, pero llueve en verano, como el sistema monzónico, por ejemplo. ¿Ok? Pero imagínense cuánta agua podría necesitar un bulbo que crece durante el invierno. Probablemente muy poco, porque recibe la lluvia y solo voy a tener que darle un subsidio para llevarlo a la cantidad de lluvia por metro cuadrado que eventualmente recibe en su lugar de origen. Me explico con esto. Imagínense, por ejemplo, que tienen una altomeria pulcra, que a todo esto ahora en el desierto, Daniela, las altomerias pulcra estaban en el desierto costero, la zona de los Molles, impactante. Esa es una zona de alrededor de 250 litros por metro cuadrado al año. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, tengo un invierno de alrededor de 100 milímetros de lluvia, yo debiese tender a pensar que debiese subsidiar el sistema con 150 litros por metro cuadrado para llegar a la precipitación que tiene el lugar. Por lo tanto, en ese caso, tal vez el bulbo va a necesitar lo que parezca una cantidad de agua importante. Sin embargo, si yo tengo una lluvia de, no sé, 200 milímetros, 180 milímetros, probablemente para muchos de los bulbos de invierno, con la lluvia que cayó, no va a haber ningún problema y no van a necesitar ningún subsidio. Entonces, la cantidad de agua depende mucho de la cantidad de lluvia, del lugar de origen y de la época de crecimiento. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que observar. ¿Cuándo crecen? ¿Cómo crecen? ¿En qué época del año crecen? ¿En qué lugar crecen? ¿Cuánto llueve en el lugar que crecen? Y por lo tanto, ¿cuánta agua eventualmente ustedes podrían necesitar adicionar para llegar a algún nivel de precipitación relativamente parecido? Y la pregunta de Noé está bien buena. ¿Se pueden plantar bulbos debajo de frutales caducos como manzanos y cerezos? Noé, absolutamente. Altomerias nativas nuestras, extraordinarias. Te diría que algunos Sisirrinchum también van a andar espectacular. Altromerias nativas, espectacular. Narcisos, jacintos, jacintoides también les va a ir increíble. O sea, en general, muchas plantas de zona mediterránea o de bulbo van a andar muy bien debajo, como que se llama, de estas plantas que botan las hojas durante el invierno. Así que, buena pregunta. Huerto y jardín, está buena eso también está bueno, me gustó esa pregunta o esa sugerencia. Efectivamente sería parte de lo que podríamos hacer, una clase de cómo integrar huerto, porque además, Carla, hay un tema re importante respecto del huerto que tiene que ver con control biológico. O sea, uno podría pensar en hacer un sistema de jardín pensado para, además de tener belleza, generar condiciones favorables para que llegue la mayor cantidad posible de control biológico y por lo tanto tener un huerto que esté lo más sano posible. Y eso es elegir bien el material vegetal. Así que anota, Dani, para que no se me olvide, creo que muy buena sugerencia. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Cristóbal, acá pregunta Vivisan, ¿dónde se consiguen plantas nativas? Mira, hay un montón de viveros, hay uno que es extraordinario, que es el vivero Pumahuida. Tiene un montón de plantas nativas y la Mónica Musalem, que es la dueña en el fondo, ha hecho un trabajo heroico de propagarlas. La Jimena Nasal del vivero San Gabriel también tiene varias plantas nativas, el vivero Pocochay, el vivero La Huella, pero ese es de Valdivia para los que trabajen en el sur, porque a veces no escucha gente de por allá, el vivero Los Quebrachos para todos los que quieran trabajar con flora nativa del desierto costero y del desierto de Atacama, pero un montón de plantas alucinantes. ¿Se te ocurre algún otro, Daniela, que quieras recomendar? El vivero La Huella también trabaja, el vivero del Maipo. Geófitas, Chile, creo.
¿cómo se llama? Que ese vivero es increíble. Tiene una cantidad de bulbos nativos que no se puede creer. También, ¿cierto? Sí. Hay bastante, y están muchas de las plantas que les hemos propuesto en nuestras guías de paisajismo sostenible. Sí, Miguel eso nos también pregunta, les iba a decir, que revisen ¿sí? nuestra página de Vitacura Sustentable, ahí tenemos mucha información, están las especies que son para jardines sustentables de bajo consumo hídrico, tenemos listados ahí completos, además tenemos un manual de antejardines con prototipos y con las especies donde salen las alturas y los coloridos para facilitar también el uso de estas especies en el jardín. Así que también los invitamos a revisar la página y esperamos a Cristóbal el próximo jueves. Cristóbal, con el tema del agua, ¿cierto? La importancia que tiene el agua y cómo podemos usar agua en nuestros jardines en forma eficiente. Así que hay un tremendo tema para el próximo jueves, así que ahí te esperamos y muchas gracias a todos por asistir y los esperamos a todos para que se inscriban para la próxima clase. Y muchas gracias, Cristóbal, por estar. Encantado. Nos vemos el próximo jueves. Y la próxima clase nos vemos con capa. Acuérdense, arquitectura vegetal. Muchas de las preguntas que están haciendo las vamos a poder responder ahí, porque mucho de esta cosa de poder mezclar plantas, como pregunta Miguel, tiene que ver con eso, ¿cachai? Entender esta cosa del ciclo, pero también darle mucha importancia a la capa. Así que los espero en la segunda parte de esta charla. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias, que estén bien. Gracias.